Bien, tengan ustedes muy buenos días. Acá la primera clase de Jean Piaget y la primera clase en la que debemos entender las bases sobre las que funda toda la teoría genética. Por lo tanto, esta es una clase muy importante, por eso es de que el día miércoles tendremos un encuentro a través de una videoconferencia a las que los espero. Y digo las porque voy a dividir el grupo en dos. De la A a la M vendrán a las 8:30 de la mañana y de la N a la Z a las 9:30. Dicho esto, comenzamos entonces con aquello que ustedes deben saber sobre la teoría genética de Jean Piaget. El libro que vamos a utilizar es El nacimiento de la inteligencia y este primer abordaje se encuentra en la parte de introducción. Deben leer toda la parte de introducción. Este es un intento de que ustedes puedan entender tal vez un tanto mejor, espero que así sea, este primer capítulo que vamos a ver de Jean Piaget. ¿Qué debemos saber de Piaget? Algo importantísimo que es el problema biológico de la inteligencia. Aborda la estrecha relación entre la razón y la organización biológica. Estimados estudiantes, nosotros tenemos un cuerpo, un soma, y él es el que porta nuestra psiquis. Y dentro de nuestra psiquis, una parte importantísima de nuestra psiquis es la inteligencia. El devaluar la importancia del cuerpo en todos los procesos psíquicos es no ver la realidad. Jamás hemos visto pasar por los pasillos a la libido o tampoco hemos visto pasar por los pasillos de la universidad a la inteligencia. Todo está sostenido por un cuerpo, por una organización biológica. La inteligencia verbal o reflexiva, la que tenemos los seres humanos, la que nos caracteriza a los seres humanos, se apoya en la inteligencia práctica o sensoriomotriz. La inteligencia práctica es la base de la inteligencia verbal o reflexiva. Y a su vez, esta inteligencia práctica o sensoriomotriz se basa en los hábitos y asociaciones adquiridos para recombinarlos. Cada vez vamos recombinando y estructurando nuestra inteligencia, haciendo estructuras mucho más grandes que van de una estructura muy primitiva, muy somática, como son los reflejos, hasta estructuras muy avanzadas, como son operaciones lógicas de distinta índole, que ya vamos a conocer. Los factores básicos de la inteligencia. Hemos establecido la importancia del cuerpo en la construcción de la inteligencia. Y ahora vamos a ver cuáles son
los factores básicos. Existen factores hereditarios que son de orden estructural y están relacionados con el sistema nervioso y que podríamos dividirla en dos. Aquella herencia especial o de la especie y la general referida al funcionamiento. Por lo tanto, ¿dónde se asienta nuestra inteligencia? En el sistema nervioso. ¿Quién lo dice? Todos. Miren, si nosotros sufrimos algún accidente, Dios quiera que nunca, pero lo vemos precisamente en la vida diaria cuando se suscitan accidentes. Y los accidentes dañan el cerebro. Y el daño cerebral es daño orgánico, es daño a las neuronas, es daño a nuestras células nerviosas. Y por lo tanto, vamos a tener consecuencias por ello. También vemos que el sistema nervioso tiene una importancia capital en los trastornos psicológicos de tipo orgánico que se suscitan en múltiples ocasiones y que incluso ahora existe una rama de la psicología, la neuropsicología, que se ocupa de ello. Por lo tanto, esta parte del sistema nervioso entonces tiene dos componentes muy importantes. Una, que es la herencia que por especie nosotros tenemos, y otra, sobre todo, que es algo importantísimo, no solamente está el órgano, sino también el funcionamiento del mismo. Esto es muy importante porque muchos tenemos, y en todo el mundo, los seres humanos sanos, nacemos con todas las potencialidades a ser desarrolladas. Pero si no lo hacemos funcionar, si no hacemos funcionar nuestro cerebro, obviamente órgano que no se utiliza, órgano que no lo hacemos funcionar, se desgasta o se atrofia. Por lo tanto, tenemos entonces algo morfológico y algo funcional. Por otra parte, los factores hereditarios sostienen nuestras percepciones. Percepciones que obviamente se basan en las sensaciones, es decir, en aquello que captamos sensorialmente. Es una herencia de funcionamiento que es de una gran importancia para el desarrollo de la inteligencia. Continuamos. Seguimos con la relación cuerpo y psiquis. La organización intelectual procede de la organización biológica. Si nuestro sistema nervioso es tan importante, nuestro sistema nervioso muestra determinado tipo de organización biológica. Cuando nacemos con todos las neuronas que vamos a tener el día de mañana, solamente que a muchas de ellas les falta madurar, les falta tiempo y cada una va apareciendo de acuerdo a la época y de acuerdo al tiempo pertinente. Por lo tanto, es lógico pensar que la organización intelectual va a proceder de la organización biológica en todo sentido. A mayor maduración biológica, también vamos a tener mayor maduración intelectual. Perdón,
esta relación orientará el día de mañana el conjunto de las sucesivas estructuras que la inteligencia va a elaborar en su contacto con la realidad. Es lo que hace un momento les decía, la relación entre la organización biológica y la organización intelectual va a orientar el día de mañana el conjunto de las sucesivas estructuras. Vamos de un conocimiento menor a un conocimiento mayor y esa relación cuerpo-psiquis va madurando paulatinamente y va despertando paulatinamente también determinadas estructuras intelectuales, determinadas estructuras intelectuales que dependen de la maduración biológica. Ahora, acá hay un tema importantísimo y dice que va a elaborar en su contacto con la realidad. Por lo tanto, la realidad también juega un rol importante en el funcionamiento de esa estructura, de esa relación cuerpo-psiquis. El mundo exterior es el que va a posibilitar el funcionamiento y la maduración de las estructuras. Por lo tanto, el contacto con la realidad es importantísimo para la madurez intelectual. En ese sentido, fíjense cómo en nuestro país no vamos a ir al mundo entero, sino vamos a hablar de nuestro país. Existen zonas muy alejadas de las urbes y estas zonas alejadas de las urbes no tienen las mismas posibilidades de estimulación al conjunto de sus pobladores. Por lo tanto, ¿qué pasa si la realidad no favorece el funcionamiento de determinadas estructuras intelectuales? Pues se atrofian, pues vamos a tener problemas a nivel de la construcción intelectual. Esto lo vamos a explicar un tanto mejor cuando hablemos más tarde sobre la organización. Pero hasta acá quiero que quede claro que estamos hablando de una relación cuerpo y psiquis, pero también estamos hablando del funcionamiento que posibilitaría el estímulo exterior. La herencia condiciona la posibilidad de construcción de estructuras que van desde las más primitivas hasta las más desarrolladas. La herencia como especie hace de que nosotros vamos desarrollando desde las estructuras más primitivas hasta las más desarrolladas. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los seres humanos tenemos las mismas potencialidades a descubrir, las mismas potencialidades a desarrollar. Sin embargo, lastimosamente, no todos tenemos las mismas oportunidades. Ahora bien, seguimos con la relación cuerpo y psiquis y dice, la organización intelectual procede de la organización biológica. Esto creo que ya lo hemos visto. Y seguimos. ¿Qué es la inteligencia? Ya hemos visto de que, a ver,
Repasemos un poco. La inteligencia se apoya en lo biológico. Hay una relación estrechísima entre el sistema nervioso y nuestra psiquis. Nuestra psiquis tiene las potencialidades como para despertar todas las estructuras intelectuales, pero ello depende del medio. Y entonces, ¿qué es la inteligencia para Piaget? La inteligencia es la capacidad de adaptación. Fíjense qué frase más simple, pero qué interesante, o sea, tiene un contenido muy interesante, puesto que parecería de que la inteligencia es simple y llanamente la capacidad de adaptación en este mundo. Pero esta adaptación es una adaptación totalmente activa, no es una adaptación pasiva como podría ser la adaptación de otros seres vivos. La adaptación activa, ¿qué quiero decir por adaptación activa? Hay toda una interacción entre el mundo y el ser humano y el mundo. El ser humano se tiene que adaptar a este mundo, pero también el ser humano transforma este mundo. No olviden entonces, chicos, que la inteligencia es la capacidad de adaptación. En esta capacidad de adaptación, nosotros vamos a tener variantes e invariantes funcionales. ¿Qué quiere decir esto? Variantes, fácil. Elementos o conjuntos que varían e invariantes, funciones que no varían. O sea que vamos a tener en esta capacidad de adaptación variantes e invariantes funcionales. Como su nombre lo indica, tal cual la traducimos. El organismo se transforma en función del medio. Y esta variación tiene por efecto aumentar los cambios entre el medio y el organismo. Es entonces una adaptación totalmente activa, como les decía hace un rato. En este proceso hay elementos funcionales que varían y otros que permanecen sin ninguna variación. ¿Cuáles son los que no varían? ¿Cuáles son las invariantes funcionales? Son la adaptación y la organización. La adaptación es la cara manifiesta, es la cara externa de la inteligencia. Y la organización es la cara interna, aquella que no se ve. A su vez, la adaptación tiene dos procesos que interactúan constantemente: la asimilación y la acomodación. No hay asimilación sin acomodación y no hay acomodación sin asimilación. Ya vamos a ver a qué me refiero. Así como tampoco hay adaptación sin organización y no hay organización sin adaptación. Por lo tanto, van de la mano, van juntas. Quiero dejar en claro que la adaptación es el proceso externo, es el proceso manifiesto, es el proceso visible de la inteligencia, con sus dos funciones de asimilación y acomodación. Y la organización es el proceso interno, es el proceso no visible, no manifiesto, pero que se encuentra como estructura en todos los seres humanos. Estas son entonces las invariantes funcionales. Si en algún momento les pregunto cuáles son las invariantes funcionales de acuerdo a Piaget, pues me dirán la adaptación con sus procesos de asimilación y acomodación y la organización. Ahora bien,
vamos a ver y vamos a desglosar un tanto estas nociones. Vamos a ver primero la adaptación. El organismo se adapta construyendo estrategias para insertarse al medio. El organismo tiene un papel activo con el medio y obviamente construye estrategias para adaptarse a este medio. Van ustedes a ser testigos de ello. Fíjense, ¿encontramos osos polares en Santa Cruz? La respuesta es no, porque los osos polares son, como su nombre mismo lo indica, de los polos. Son de climas muy fríos y por lo tanto es casi imposible el hecho de que encontremos osos polares en Santa Cruz. Encontramos flores, vegetales en los polos, tampoco. Pero, si bien los animales y las plantas, los vegetales, tienen sus zonas preferidas para nacer, crecer y multiplicarse, los seres humanos nos adaptamos en todo el planeta Tierra, de norte a sur y por todo el contorno. Encontramos personas que se adaptan al frío y que la inteligencia les ha hecho construir determinadas estrategias para defenderse de ese clima inhóspito. Y también encontramos seres humanos en lugares calidísimos, totalmente calientes, donde también la inteligencia de los humanos nos ha permitido crear aparatos que protegen al humano de ese calor intenso. Por lo tanto, el ser humano se adapta y construye y emprende con estrategias como para vencer aquellos obstáculos que el medio puede poner. Pues encontramos seres humanos en todo el mundo y dentro de poco seguro que vamos a encontrar también en la Luna o en Marte, gracias a la inteligencia del ser humano. La inteligencia prolonga esta tarea de creación, construyendo mentalmente estructuras susceptibles de lograr esta adaptación. Vamos creando estructuras, ojo, construyendo mentalmente estructuras. O sea, nuestra inteligencia es una estructura. Una estructura está compuesta de elementos que cada uno de ellos es importantísimo para la estructura. Por lo tanto, los seres humanos vamos construyendo estructuras cada vez más perfectibles, perfeccionadas, para adaptar de una mejor forma al humano.
La adaptación intelectual es el establecimiento de un equilibrio progresivo entre un mecanismo asimilador y una acomodación complementaria. ¿Recuerdan el cuadrito anterior? Vuelvo al cuadro anterior y decía que la adaptación tiene dos procesos, de asimilación y acomodación. Y en este ya estamos hablando de que nosotros construimos estrategias, estas estrategias nos permiten construir estructuras susceptibles para lograr cada vez una mejor adaptación, y esta adaptación intelectual tiene dos mecanismos, uno de asimilación y otro de acomodación. Vamos a ver a qué se refiere el mecanismo de acomodación. Señores, ¿qué me brinda el mundo exterior y a qué debo adaptarme? La adaptación o los procesos de adaptación son las presiones ejercidas por el medio que tiene acá se cometió un error, que tiene una función explicadora sometida a las características del objeto, espacio, tiempo y causalidad. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros no es de que explicamos, sino que nos salimos de nosotros para encontrarnos con objetos que tienen determinadas características que son físicas, dureza, espesura, tamaño, peso, y por lo tanto nosotros, al salir de nosotros y tratar de adaptarnos al medio, vamos a encontrarnos con los objetos de diversa índole, millones de ellos, con sus características. Cada uno de estos objetos ocupa un espacio. El espacio es el espacio euclidiano que versa sobre alto, largo, y no olvidemos la profundidad o el volumen. Entonces, nosotros nos tenemos, al salir de nosotros, al salir, al exportarnos hacia el mundo circundante, por eso dice función explicadora, nos adaptamos a los objetos con sus distintas características. Estos objetos están situados en un espacio y el espacio también tiene sus características. Este objeto y espacio está sometido al tiempo. El tiempo, los seres humanos nos tenemos que adaptar al tiempo. El tiempo es lo único que no se repite. El tiempo es un valor muy preciado para los humanos, y en este momento de pandemia mucho más. Y por último, tenemos que adaptarnos a la causalidad, causa-efecto. Todos los objetos que están situados en un espacio, que tienen un tiempo, están también sometidos a causalidades. Causa-efecto. O sea, esto de causa-efecto lo dice Piaget, pero también lo dicen otras teorías. Por ejemplo, la psicoanalítica
¿no? O sea, causa-efecto, hay una relación totalmente lógica entre estos dos elementos, causalidad, y nosotros estamos, los seres humanos, cuando nos acomodamos, entonces nos acomodamos a los objetos que están en un espacio, que tienen un tiempo y además tienen la característica de causalidad, que es la asimilación. Es la internalización de la realidad exterior por una función implicadora. ¿Se acuerdan de que la acomodación era una función explicadora? Pues ahora es una función implicadora. ¿Qué quiere decir esto? Implica al sujeto, es decir, es cómo la realidad influye, es eh, interiorizada, si ustedes quieren, por el sujeto. Debido a la actividad del sujeto por medio de. O sea, cuando ustedes ven el mundo exterior, ¿qué ven? Ven cualidades, objetos que tienen cualidades. Cualidades, algunos son duros, otros son blandos, otros son largos, otros son cortos, algunos son de colores, otros conservan tiernamente el blanco, pero fíjense alrededor de ustedes, todos los objetos nos implican, nos somos totalmente estimulados por diversas cualidades, las diversas cualidades de los objetos que nos rodean y que van a conformar las clasificaciones. Yo agrupo las cualidades de los objetos por sus semejanzas y estas semejanzas me van a dar las clases o las clasificaciones. Por ejemplo, agrupo el mundo animal por las cualidades de animales vertebrados e invertebrados como los insectos, por ejemplo. Pero he agrupado primero en una gran agrupación que es el mundo animal y después he subdividido esa agrupación en la agrupación de los animales vertebrados y la agrupación de los animales invertebrados. Puedo utilizar también otras cualidades, por ejemplo, el animal, aunque esto es paradójico, pero bueno, vamos a decirlo, aparentemente no tiene la inteligencia del hombre, pero muchos animales son más inteligentes que el hombre. Pero eso es algo que no concierne mucho a la cátedra, es algo que podríamos discutirlo en otros momentos. Pero quiero que quede claro que el mundo nos impacta por las cualidades y nosotros vamos agrupando a las cualidades por sus semejanzas y al agrupar a las cualidades por sus semejanzas vamos a conformar clases o vamos a clasificar al mundo circundante. Pero también no solamente el mundo circundante nos implica, nos impacta por sus cualidades, sino también por sus cantidades. Las cuantificaciones nos darán cuenta de los números. Las cuantificaciones nos podrá permitir valorar las diferencias
el 1 es menos que 2, el 2 es menos que 3. Por lo tanto, si las cualidades me permiten agrupar al mundo externo por sus semejanzas, las cantidades me permiten ver las diferencias que pueden existir en este mundo externo. Fíjense qué bonito. Acá la acomodación es una función de que es como si nuestro ser saliera al medio, al mundo externo, y entonces este ser que sale al mundo externo tiene que acomodarse al objeto, espacio, tiempo y causalidad. ¿Y cómo nos impacta? ¿Cómo nos impacta el mundo externo? A través de sus cualidades que nos permiten clasificar y a través de las cantidades que nos permiten los números. Uno es a través de las semejanzas, las cualidades, y otro es a través de las diferencias, las cantidades. Ahora bien, estos son los procesos de la adaptación. La adaptación había sido inteligencia y la inteligencia había tenido dos funciones, la de asimilación y la de acomodación. Ahora vamos a ver la otra invariante funcional, que es la organización. Y la organización dice que es la función de regulación interna de las potencialidades estructurales. El medio nos impacta y nosotros nos acomodamos al medio. Pero, ¿qué hace de que el medio nos impacte y sea este impacto sea constitutivo de estructura intelectual? La organización, como su nombre lo indica, es la que guía, es la que orienta, es la que regula. ¿Qué estructura se va a construir? ¿En qué momento, en qué tiempo y qué no? A ver, ¿podemos enseñar a leer y escribir a un niño de 1 año? Muy difícil, por más de que seamos muy buenos maestros. En primer lugar, al niño de 1 año no le va a interesar ni leer ni escribir. En segundo lugar, su mentecita no está preparada, no existen las estructuras previas como para llegar a la lectoescritura. Tenemos que pasar por determinadas estructuras, tenemos que madurar determinadas estructuras para poder llegar a la lectoescritura en nuestro caso en particular. Así también, ustedes van a ver, así como nosotros, los seres humanos, tenemos determinado tiempo para asimilar y acomodar determinados datos de la realidad, pues la organización es la que nos proporciona esa guía de qué es lo que vamos a ir asimilando y acomodando en determinado tiempo. La organización es reguladora, pero es cruel. La organización, van a ver, como su nombre lo indica, está conformada, es una estructura conformada entonces de elementos, y esos elementos constituyen un sistema.
¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los elementos son importantísimos los unos y los otros para la estructuración de ese sistema. Y por lo tanto, la organización vela por esas estructuras que acá las vemos como totalidades, que están en total relación con sus integrantes o con los elementos integrantes de esta estructura. Por lo tanto, la organización tiene una función de reciprocidad entre los elementos y la totalidad y los elementos. Pero además la organización tiene otra función, que es la búsqueda del equilibrio entre la asimilación y la acomodación en relación a los valores del medio. ¿Cuál es el ideal? El ideal es lograr este equilibrio entre la asimilación y la acomodación. ¿Y a través de qué? A través de nuestra cultura, valor medio, a través de la sociedad que nos proporciona determinados valores que hacen de que nosotros despertemos o no nuestras estructuras intelectuales. A ver, yo sé de que esto es un tanto más penoso y más arduo, por lo tanto voy a ejemplificar. La organización es el proyecto de camino que tenemos como un fin. El fin es el equilibrio, es la madurez intelectual. Y la madurez intelectual está plasmada por el equilibrio entre la asimilación y la acomodación. Mientras nosotros maduramos, pasamos por múltiples equilibrios, desequilibrios y reequilibrios constantemente. Hemos equilibrado algo y viene algo nuevo para desequilibrar ese equilibrio. Por lo tanto, mientras no terminamos de madurar intelectualmente, siempre vamos a estar en procesos de equilibrios, desequilibrios y reequilibrios. Estos desequilibrios, estos equilibrios, desequilibrios y reequilibrios van a estar de la mano con aquello que la organización dictamina. La organización dice qué es lo que se va a asimilar y qué es lo que se va a acomodar en las distintas estructuras. Por lo tanto, no podemos nosotros saltarnos, ni podemos hacer grandes avances sin solidificar las estructuras que sostienen y que produce la madurez. A ver, nosotros tenemos, la organización nos dice que durante el primer tiempo y la primera época de nuestra vida, nuestros 2 primeros años, vamos a sentar las bases, vamos a tratar de llegar a equilibrio, a un equilibrio entre la asimilación y la acomodación, en aspectos de la inteligencia sensoriomotora o inteligencia práctica. Y tenemos 2 años para ello. Si nosotros encontramos un medio adecuado, pues entonces nuestra inteligencia florecerá sin ningún problema, nuestra inteligencia sensoriomotora florecerá sin ningún problema. Pero si nosotros no encontramos un medio adecuado, un medio no estimulante, un medio que no posibilite el florecimiento de la
inteligencia sensoriomotora, entonces vamos a tener dificultades. Porque parte de la inteligencia que no la hacemos funcionar, no va a funcionar nunca más. Un ejemplo muy práctico. Un niño que ha entrado a primero básico este año entró en febrero y pese a la cuarentena y a los cursos virtuales, que no son igual que los presenciales y ustedes lo saben, en mayo el niño ya estaba leyendo y escribiendo con mucha dificultad, pero ya lo hacía, ya lo hizo. Pongamos a un adulto analfabeto y pongámosle la misma oportunidad, el mismo tiempo. Todos pensarían que el adulto tiene mayores estrategias que el niño para aprender a leer y escribir. Y sin embargo, nosotros por la experiencia sabemos que los adultos tardan muchísimo más en aprender a leer y escribir. ¿Por qué? Porque esa estimulación no la tuvo en su tiempo, en el tiempo adecuado, en el tiempo que marcaba la organización. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros tenemos un tiempo para estimular a los seres humanos. No podemos estimular desordenadamente. Tenemos que estimular lo que la organización nos guía, nos orienta a que lo hagamos. Tenemos que estimular justo aquello que la organización permite que la asimilación y la acomodación conformen determinadas estructuras en un tiempo determinado. Pasado ese tiempo, es muy difícil que el ser humano logre estructurar determinados o construir determinados conocimientos. Otro ejemplo para que me entiendan. Un niño que lo llevamos hoy mismo a París va a aprender el francés hasta fin de año, incluso con los sonidos guturales correctos. Nosotros, adultos, vamos a París mañana. ¿Y qué va a pasar hasta fin de año? Nada. Lo único que vamos a aprender son algunas palabras sueltas, algunos saludos. Nos vamos a mover con un vocabulario escasísimo. ¿Y por qué? ¿Acaso el adulto no tiene mayores posibilidades y mayores estrategias? Sí, pero por más estrategias que tenga el adulto, nosotros como adultos, nuestro aprendizaje de un segundo idioma estaba entre los 4 y los 13 años, 14 años. Piaget dice que entre los 4 y los 14 años, 13 años, nuestro aprendizaje para una segunda lengua es totalmente fructífero. Lastimosamente, los que no hemos aprovechado esa época, el día de mañana sí vamos a aprender, pero vamos a aprender en 2 años, 3, y no vamos a lograr los sonidos guturales correctos. Siempre vamos a tener acento. Por lo tanto, ¿qué quiero decir con esto? Con este ejemplo, ven, todos tenemos, la organización nos marca determinada época, determinado tiempo para asimilar y acomodar
determinados estímulos del mundo exterior. Más tarde es como diría esa canción, se nos fue el tren. Espero que hayan entendido. De todas formas, vamos a volver a repetir esta explicación en los encuentros de videoconferencias que vamos a tener esta semana. Seguimos. Hemos visto las invariantes funcionales. Las invariantes habían sido las funciones que no varían, habían sido la organización y la adaptación. ¿Y cuáles son las variantes? Es hora de hablar de las variantes. El proceso que va de un conocimiento menor a uno mayor. Ahí variamos. Vamos de un conocimiento menor a uno mayor y por lo tanto eso es lo que varía. Y varía en función del estímulo del medio. Por eso es la preocupación. ¿Se imaginan, chicos, cuántos Beethoven, cuántos Einstein tendremos ahí perdidos en el altiplano o en las llanuras, en el Tifnis, o en las zonas selváticas o acá en los valles, que no han tenido la oportunidad de ser bien estimulados. Y al no tener una adecuada estimulación en el tiempo requerido, como marca la organización, pues no tenemos genios. Por lo tanto, qué importante es que todos los seres humanos tengamos las mismas posibilidades. Las variantes funcionales entonces son las que van de un conocimiento menor a uno mayor y obviamente la estimulación del medio puede hacer de que nuestra inteligencia florezca con su mayor energía dentro de la madurez intelectual o no, porque hubieron obstáculos en la estructuración de esa inteligencia y por lo tanto esa inteligencia se quedó varada, se quedó parada en determinado desarrollo, nivel de desarrollo intelectual que no permite, que no ha permitido el florecimiento total de esa potencialidad. Es un proceso constructivo. O sea, el proceso constructivo es la variante función, es una variante, es algo que varía. Y es un proceso constructivo, chicos, que depende del medio, pero también depende de nosotros. ¿Cuánto queremos construir nuestra inteligencia, nuestros conocimientos? A veces me parece paradójico, ¿no? ¿Por qué hay tantos alumnos en psicología genética? Porque, de acuerdo a las malas lenguas, se han enterado de que el proceso virtual es más fácil que el proceso presencial y por lo tanto todos se inscriben a psicología genética para pasar fácilmente a través de la virtualidad. Bueno, el primer obstáculo lo tendrán el día miércoles cuando se les tomará el primer examen sobre esto precisamente. Vamos a ver si este proceso constructivo no solamente el medio está proporcionando aquellos insumos como para que ustedes estructuren un conocimiento. Les voy a mandar la parte de que versa sobre la introducción del nacimiento de la inteligencia en el niño.
Vamos a hablar sobre esto hoy día y el miércoles. Van a poder leer, van a ver algunos videos y por lo tanto lo que espero es de que realmente haya un proceso constructivo de parte de cada uno de ustedes. La potencialidad para construir está dada, pero depende del medio el actualizarla. Yo diría que depende del medio y de el amor propio de cada persona. Resulta que el construir nuestra inteligencia requiere esfuerzo, especialmente si nosotros queremos construir conocimientos científicos. Bien, ustedes podrán ver que tenemos determinadas características de esta teoría. Es genética porque nos está hablando de los principios, de los orígenes. Nos está diciendo de que el origen de la inteligencia está sentada sobre una estructura orgánica y dentro de la estructura orgánica está hablando del sistema nervioso. Es constructivista porque nosotros vamos construyendo nuestra inteligencia, como hace un ratito les decía, de acuerdo a nuestra voluntad, pero también dependemos del medio y de las posibilidades que nos da el medio. Es estructuralista, no es atomista, sino es una teoría estructuralista. Cuando habla de organización, habla de estructuras donde la totalidad está en relación con las partes y las partes están en relación con la totalidad. Esto quiere decir que si avanzamos en algún terreno, avanzamos también en los otros, porque es toda una estructura la que se mueve. Es organicista, sabemos de que el origen está en lo orgánico, y es dialéctica, ¿por qué? Porque sitúa al sujeto y al medio y sujeto. Sujeto y objeto de conocimiento y sujeto. Asimilación, el cómo el objeto impacta al sujeto. Acomodación, el cómo el sujeto se va a acomodar al mundo circundante. Con esto hemos terminado de hablar de las bases fundamentales de la teoría genética de Piaget. Tengan ustedes un lindo día y espero que sigan las instrucciones de la guía del trabajo de esta semana. Hasta luego y nos vemos, por lo menos interactuamos un poquito más estrechamente el día miércoles. Que tengan un buen día.